Hola, ¿qué tal? Bendiciones. La gracia, el favor, el amor de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora. La paz de Cristo con sus vidas. Le damos gracias a nuestro Dios, el que nos permite en esta noche estar aquí compartiendo su palabra. Hoy estamos con el tema Absoluta Gracia, parte 2, ya que es la continuación de la enseñanza pasada. Y le damos gracias al Señor por su amor y su misericordia y de que Él nos permita pues hoy estar compartiendo de Él. Ubíquese conmigo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Recuerde que es la continuación de la enseñanza del día domingo. Tiene como tema Absoluta Gracia, parte 2. Y el texto bíblico es: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y le invito que allí donde usted está levante su mano y diga conmigo: yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. En la enseñanza pasada estábamos viendo acerca de la gracia. La gracia fue revelada desde el Edén y continuamente en los hombres de Dios que Dios escogió para a través de ellos revelar su gracia. Hablábamos de Noé, de Abraham, de Jacob, de Isaac, José, hombres que se les reveló la gracia de Dios. El segundo punto que tratamos fue la manifestación de la gracia que se hizo a través de Cristo, porque Cristo es la gracia manifestada en la tierra y que a través de Él todos podemos conocer y acercarnos a Dios. Y el tercer punto que queremos tratar el día de hoy tiene que ver con la aplicación de la gracia. ¿Cómo se nos ha aplicado la gracia a nosotros ahora que hemos conocido y recibido a Cristo? Yo creo que deberíamos de sentirnos muy agradecidos, no menospreciando a nadie, pero hubieron personas que ellos vivieron y a través de ellos se reveló la gracia, pero a usted y a mí se nos ha aplicado la gracia y manifestado en Jesucristo. Así que si hay alguien a su lado, mírele y dígale: realmente somos bendecidos. Vamos, si hay alguien a su lado, dígale: realmente somos bendecidos. Y quiero comenzar diciendo o enfatizando lo que dice Efesios 2:8. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí está el énfasis que quiero hacer. Y dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia que usted y yo hemos recibido no fue por algo que hayamos hecho, no fue por una obra que pudimos haber realizado. La gracia de Cristo, por eso se llama gracia, porque fue un regalo de Dios para nosotros. Recuerde que la palabra gracia significa el regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros. ¿Qué es la gracia? Es el regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros. Entonces, ¿qué nosotros pudimos haber hecho para recibir la gracia? Absolutamente
nada. No hay obra que pudimos haber realizado para recibir la gracia de Jesús. Cristo fue quien entregó su vida en la cruz y fue la obra de Cristo, la entrega de Cristo y el sacrificio de Cristo que nos introdujo o que nos implantó esta maravillosa gracia, que es el regalo o el favor de Dios en nuestras vidas. Así que no es por las cosas buenas que hagamos, sino con esto quiero decir que comencemos a hacer cosas malas, no, sino que no es por lo que nosotros hagamos, que nada de lo que usted y yo hagamos podrá añadirle a lo que Cristo hizo, que lo que Cristo hizo es más que suficiente para podernos implantar la gracia. Entonces, si usted puede, abra el libro de Romanos capítulo 4, versículo 2. Libro de Romanos capítulo 4 versículo 2, y mire lo que dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, somos bienaventurados, ¿por qué? Por la gracia de Cristo y por lo que ella representa o realiza en nuestras vidas. Quiero leer algo más en Romanos para poder continuar, y es el libro muy precioso que habla cosas maravillosas. Capítulo 3 de Romanos, versículo 20. Capítulo 3 de Romanos, versículo 20. Si me regala un pequeño momento allí donde usted está. Romanos capítulo 3 y versículo 20. Mire lo que dice, y qué preciosa es la palabra de nuestro Dios. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire lo que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por nuestras obras, sino por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es el amor y la misericordia de Dios, su misericordia, que nos hizo a nosotros partícipes de esta maravillosa gracia. No es por lo que usted y yo hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. ¿Qué debo hacer para recibir la gracia? Creer, arrepentirme. Pero quiero decirle algo. El creer es algo
que Dios mismo puso en nosotros para poder acercarnos a Él. Y el arrepentirnos también es algo que Dios mismo puso en nosotros para poder rendirnos a Él. Por lo tanto, ahí donde está, levante su mano y diga: no es por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo por mí. Entonces, una vez que hayamos entendido esto, también quiero explicarle algo. No sé si usted recuerda, hace 2 enseñanzas hablamos acerca de lo que es la caída y sus consecuencias. Y hablamos del estado en el que quedó el hombre. Quedó en un estado donde su mente se cegó, donde su corazón se endureció, donde quedó esclavo del pecado y donde quedó imposibilitado de poder cambiar por su propia fuerza. Y quiero citarle algunos textos bíblicos. Escuche lo que dice Salmo 51:5, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué el salmista David está diciendo esto? Porque la palabra nos enseña que por cuanto Adán pecó, todos heredaron el pecado de Adán. O sea que la condición en que quedó Adán, quedó toda la humanidad, no solamente él. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, aquí está, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire lo que dice Marcos 7:21. Marcos 7:21-23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo que la palabra nos está enseñando es que el hombre quedó totalmente esclavizado al pecado. Es por eso que por su propia fuerza él no podía acercarse a Dios. Y es aquí donde entra la gracia de Cristo. No es que yo me acerqué a Dios, es que Dios me acercó a sí mismo. No es que usted se acercó a Dios, es que Dios tuvo misericordia y lo trajo a usted y me trajo a mí a conocer a Cristo, para a través de Él recibir la gracia a la cual Él nos llamó. ¿De qué manera se nos aplica la gracia? La gracia tiene el efecto desde la eternidad hasta la eternidad. La gracia tiene el efecto desde la eternidad hasta la eternidad. En la gracia de Dios primero fuimos elegidos, luego fuimos predestinados, luego fuimos regenerados, luego fuimos llamados, luego justificados, luego adoptados, santificados y luego glorificados. Voy a procurar desarrollar cada una de estas cosas lo más que pueda. Pero si no avanzase, el día de mañana terminaremos la enseñanza de hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver es que fuimos elegidos. ¿Qué hace la gracia en nosotros? Nos escogió. Ahí donde está, diga: primero me escogió. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Efesios, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer lo que nos dice la Escritura. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted y yo fuimos escogidos por Dios antes, o elegidos, escogidos, elegidos, antes de la fundación del mundo. Por eso le dije que la gracia se nos aplicó desde la eternidad y hasta la eternidad.
La gracia comenzó antes de la fundación del mundo. Dios sabía lo que iba a acontecer, sabía que Adán iba a pecar, sabía que Satanás iba a tomar cabida en el corazón del hombre. Por eso, desde antes de la fundación del mundo, preparó Dios el plan de salvación a través de Cristo. Y desde ese momento nos escogió para podernos revelar esta gracia y aplicarla a nuestras vidas. Entonces fuimos escogidos. Lo primero que Dios hizo fue elegirnos para salvación. Esta elección no estuvo basada en algún mérito de nosotros, ni siquiera habíamos nacido en la tierra, ni habíamos hecho nada, pero a Dios le plació así, sino solo en su voluntad, amor y gracia. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, ya que Dios sabía que Adán iba a pecar. Usted y yo fuimos escogidos desde antes para recibir esta gracia que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Entonces, qué bendición tan grande. Y ahora quiero explicarle algo para que no me vaya a malentender. La Biblia nos enseña que hay dos pueblos, escuche esto: el pueblo que Dios escogió para salvación y el pueblo que está para perdición. Los que están para perdición siempre van a vivir rechazando a Dios y siempre van a hacer lo contrario a lo de Dios. La salvación es para todos, pero los que Dios escogió para su gracia, esos están desde la eternidad destinados para recibir esta salvación. ¿Qué quiero decir cuando estoy hablando de que la salvación es para todos? La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios murió para darle vida a todos los hombres. Pero resulta que no todos los hombres se acercaron a Dios, ni todos los hombres reconocieron a Jesús, ni todos los hombres se arrepintieron de sus maldades. Pero usted y yo fuimos escogidos por Dios para acercarnos a Él, para creer en Él, para arrepentirnos de nuestros pecados, por la gracia de Dios que nos fue implantada desde antes de la fundación del mundo, escucha esto, por el amor y la misericordia de Dios, no por méritos nuestros, sino por su grande misericordia. Entonces diga conmigo, fui elegido desde antes de la fundación del mundo. Lo segundo es que fuimos predestinados. Ahora diga con voz fuerte, soy predestinado. O sea, que Dios no solamente nos escogió, sino que también nos predestinó. ¿Y qué quiere decir? Es que nos dio un destino de antemano. O sea, Dios preparó un propósito con el cual nos estableció aquí en la tierra. De esa manera cumplimos con una voluntad en nuestras vidas. Este destino incluía la salvación y todas las buenas obras que Él preparó para que anduviésemos en ellas. También nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Veamos primero qué dice Efesios 1:15. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría en la revelación y en el conocimiento de Él. Efesios 1:5. 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que Dios nos escogió y Dios nos predestinó para cumplir con un propósito al cual Él nos estableció. Veamos qué dice el versículo 11 del capítulo 1. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y por último, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para buenas obras, predestinados para buenas obras y predestinados con un propósito. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia empezó desde la eternidad escogiéndonos. La gracia empezó desde la eternidad predestinándonos. Lo tercero que ha hecho la gracia es la regeneración. La regeneración es mejor conocida como el nuevo nacimiento. Cuando recibimos la gracia, entonces recibimos la nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu o la naturaleza de Dios en nosotros. Tanto la elección como la predestinación ocurrieron en la eternidad antes de la fundación del mundo. Sin embargo, el nuevo nacimiento ocurre una vez que Dios aplica la salvación al individuo, estando muertos en delitos y en pecados. La Biblia enseña que usted y yo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. La gracia en nosotros nos aplica la naturaleza de Dios en nosotros. La gracia de Dios nos hace nacer, como dice el libro de Juan, no por voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios, por el Espíritu de Dios, en la naturaleza de Dios, en el diseño de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia en nosotros? Nos hace partícipes del diseño o de la regeneración, del nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu que proviene de Dios. La gracia de Dios es el aliento de Dios en nuestras vidas. Palabra Zoe, que significa la vida de Dios. Esta gracia es un llamado. Es un llamado en nuestras vidas. Es un llamado del Espíritu Santo a nosotros. Este llamado es para aceptar a Cristo como el Dios de nuestras vidas, para recibirlo como el Señor de nuestras vidas. Recuerde, la gracia nos eligió, la gracia nos predestinó, la gracia trajo regeneración, la gracia nos hace responder al llamado que recibimos para poner a Cristo como el Dios y dueño absoluto de nuestras vidas. O sea que no es algo que hicimos porque nos plació, sino porque la gracia de Dios lo hizo en nosotros. El que usted y yo respondiésemos al llamado de salvación, al llamado de arrepentimiento, al llamado de poner a Dios en el centro de nuestras vidas como el dueño absoluto. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es lo que la gracia ha hecho en nuestras vidas. Vamos a Gálatas 2:16. Libro de Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que la gracia de Dios ha revelado, manifestado e implantado en nuestras vidas. Y es lo que el llamado el que nos hizo reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La gracia es la que trae la justificación. La justificación. ¿Y qué es la justificación? Es cuando el pecador es declarado justo por decreto divino, quedando absuelto o libre de toda su culpa. Esa es la justificación. Libro de Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, no por justicia nuestra, sino por la justificación de Cristo, ya que Él fue el que llegó a la cruz y pagó la deuda por nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Lo que Jesús hizo fue en su muerte pagar la deuda del pecado, no cualquier muerte, la muerte de un cordero inmolado, separado para este mismo propósito, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Entonces, Él fue el que pagó su deuda y mi deuda, y de esta manera absolvió nuestros pecados, o sea, quitó nuestros pecados, quitó nuestra culpa y nos declaró santos, inocentes delante de Dios, nos declaró sin culpabilidad. Es como cuando hay un juicio y está el juez y está el abogado y está el acusado y está el acusador. Satanás nos acusaba porque estábamos en pecado, pero Cristo fue el que pagó la deuda y como abogado, a través de lo que Él hizo, trajo un decreto de justificación para nosotros y ya no fuimos llamados culpables, sino justos delante de Dios. Tenemos como referencia bíblica Gálatas 3:8. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Fue en Cristo y en su sangre que fuimos justificados. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia nos eligió, la gracia nos predestinó, la gracia trajo regeneración, la gracia nos hizo acudir al llamado para poner a Dios en nuestras vidas, la gracia trajo justificación, la gracia nos adoptó. A través de esta gracia fuimos adoptados para ser hijos de Dios. Gálatas 4:1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, para que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. O sea que la gracia nos adoptó y a través de Cristo ahora somos hijos de Dios. ¿Eso lo hizo usted, lo hice yo? No, eso lo hizo Dios en su gracia, en su favor inmerecido para con nosotros, en su amor y en su eterna misericordia. Y todas estas han sido las bendiciones de la gracia. Lo otro que trajo la gracia fue la santificación. Y aquí quisiera que usted me preste un poco de atención. La santificación tiene dos aspectos: el aspecto instantáneo y el aspecto progresivo. ¿Qué quiere decir esto? El aspecto instantáneo
es que en el momento que usted recibió a Jesús, usted recibe la santificación de Dios y en ese instante usted queda limpio de todo pecado. Por lo tanto, usted ahora está santificado por Dios. Ese es el proceso instantáneo. Una santificación instantánea en nuestras vidas, donde quedamos libres y limpios de todo pecado. Pero el aspecto progresivo, la palabra santificación es la del griego, es la palabra hagiasmo, que significa purificación, pureza, santidad. Debemos comprender que en el instante que Dios nos imputó la salvación por gracia, nos purificó, o sea, nos santificó, es lo que le acabo de decir. Ahora, ese es el aspecto instantáneo. Sin embargo, la Escritura revela que todos los creyentes están en un proceso continuo. Vuelvo a repetirle, todos los creyentes están en un proceso continuo de santificación hasta la redención de sus cuerpos mortales. Cuando se consuma toda la obra de la salvación que empezó en la eternidad, este es el aspecto progresivo. O sea, que en el momento en que recibimos a Cristo fuimos santificados. Pero hasta que sea el día de nuestra redención, donde culmina la obra de la gracia que es en la transformación de nuestro cuerpo, cuando Cristo levante a su iglesia, estamos en un proceso de santificación, en el que día a día usted y yo, aquí sí, colaboramos con el Espíritu Santo en el cambio de nuestra vida. Todo lo ha hecho Dios en la cruz. Pero en este paso, usted y yo colaboramos con el Espíritu Santo, como nos enseña las cartas de Pablo, cuando él le habla a la iglesia y le dice, habla de la vida pasada y de la vida nueva, y que ya no podemos vivir como lo hacíamos antes, ni pensar como pensábamos antes, ni hablar como hablábamos antes, que ya no podemos caminar como los otros gentiles, sino que ahora debemos estar como escogidos de Dios, vestirnos como hijos de luz, andar como hijos de luz. Entonces, este es el proceso de la santificación en el que usted y yo ahora adoptamos el diseño y la costumbre de Dios en nuestras vidas, para vivir bajo su voluntad y no la nuestra, para ser conforme a su deseo y no conforme al nuestro. Entonces, vamos a leer unos textos bíblicos. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses 4:1. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, agradar a Dios, así abundéis más y más. Hay un diseño de vivir bajo la voluntad de Dios. El apóstol Pablo le está diciendo que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es un progreso de santidad, de vivir cada día en santidad para Dios, de vivir cada día de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora, claro que es posible. Quizás anteriormente no era posible porque la ley no estaba en el corazón del hombre. Pero una de las cosas más preciosas de la gracia es que se cumplió la profecía de Jeremías, que él habló que la ley ya no estaría en tablas, sino en el corazón y en la mente de los hombres. Y eso es lo más maravilloso de la gracia. Antes nadie podía cumplir la ley, pero ahora que usted y yo hemos recibido esta gracia, el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón y ha puesto en nuestra mente la palabra de Dios para poderla vivir, para poderla meditar. Por eso ahora a usted y a mí sí se nos hace fácil vivir en santidad, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios con nosotros, porque ahora tenemos la adopción de hijos de Dios, y por lo tanto sí podemos vivir bajo el diseño de Dios. Esta santificación progresiva no es algo complicado, es algo que sí se puede en Cristo Jesús, porque Él nos ha dado de su naturaleza para vivir conforme a su preciosa voluntad. ¿Y dónde termina esta gracia en nosotros? Termina en la glorificación. Romanos 8:30.
Aquí termina esta gracia que inició en la eternidad. Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta obra que Dios ha iniciado en nosotros culminará cuando Cristo arrebate su iglesia, cuando hayamos llegado a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Es la glorificación, la redención de nuestro cuerpo, es el complemento perfecto de la santificación de esta gracia que inició escogiéndonos, predestinándonos, regenerándonos, justificándonos, adoptándonos, santificándonos y glorificándonos. El día en que Dios arrebate su iglesia, entonces este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, dice la palabra de Dios que se convertirá en algo incorruptible y en algo inmortal. Y allí es donde habrá culminado la obra de la gracia en nuestras vidas. Quiero leerle unos textos bíblicos para que usted vea qué precioso es nuestro Dios. Romanos 8:23 dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire lo que dice, el cual transformará el cuerpo y la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. Nuestra unión con Cristo como los elegidos de Dios comenzó en la eternidad. Y es esta unión con Cristo la que nos liga con Él a través de todas las etapas de su redención amorosa y gracia. Quiero leerle lo que dice 1 Corintios 5:35. Mire, lo que comenzó como una simiente incorruptible en nuestros espíritus y causó cambios gloriosos en nuestras almas a través de nuestra vida terrenal, se consumará ultimadamente en la glorificación de nuestros cuerpos mortales en el único día de la resurrección de los santos, lo que Dios hará con nosotros. Quiero decir algo. La santidad que yo sigo no la hago por mi fuerza y nunca dependo de mí, sino de la gracia de Jesús, que me hizo su hija y me dio el poder que está en mí a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el libro de Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y esa santidad se sigue no por la fuerza humana, sino por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos hace cada día vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta santidad no dice que nunca vamos a pecar. Esta santidad es que cuando nosotros caemos, el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva arrepentidos a los pies de Cristo para poder venir a Él y vivir conforme a su voluntad. No voy a decir nada más respecto a eso y voy a seguir conforme al tema. Dice, en esta esperanza fuimos salvos. Por tanto, con paciencia lo aguardamos, persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios empezó la obra de la gracia en nuestras vidas desde la eternidad, y esa gracia se ha revelado y esa gracia se ha manifestado en Cristo Jesús para con nosotros, y esa maravillosa gracia nos ha sido implantada. Por lo tanto, quiero animarle en esta noche a que usted viva siempre agradecido con Dios, que usted viva siempre en temor a Dios, que usted viva siempre para agradar a Dios. El que hayamos recibido la gracia no es el boleto
que tenemos para pecar libremente. Por el contrario, es la libertad de vivir agradando y sirviendo a Dios. La gracia es lo que nos ha hecho libres del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no. Ahora la gracia de Cristo nos ha puesto la simiente de Dios en nuestras vidas. Y el libro de Juan dice que el que tiene la simiente de Dios no peca, no porque no quiere, sino porque la simiente que está en él no le deja pecar. Por eso cada día viva agradecido con Dios. Viva no dependiendo de usted, sino que viva dependiendo de Dios. No comience su día sin antes ponerse en manos de Dios, sin decirle: Señor, te necesito. Yo quiero vivir este día, pero necesito que tú estés conmigo. Necesito que me ayudes a vivir para agradarte. No haga nada sin consultar con Dios. Seamos agradecidos de la gracia que hemos recibido y disfrutémosla día a día. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios que nos fue implantado, el que nos introdujo en Cristo, nos hizo parte del cuerpo de Cristo, trajo a nosotros al Espíritu Santo, nos hizo templos del Dios viviente, nos hizo herederos de maravillosas promesas, nos sentó en lugares celestiales, alzó nuestra cabeza, quitó nuestra vergüenza. Esa gracia también le dicen esta noche, es para usted, es para todo aquel que cree en Jesús, es para todo aquel que se acerca a Él y le pide perdón por sus pecados. Si usted ha caído en pecado, si usted se ha apartado de Dios, quiero decirle que este es el tiempo para decirle: Señor, me arrepiento de toda mi maldad, no quiero menospreciar tu gracia, no quiero pisotear la sangre de Cristo, no quiero vivir sin ti. Por eso, si tú entregaste tu amor en la cruz para salvarme, hoy yo recibo ese amor, hoy yo recibo ese perdón, hoy yo me vengo y te reconozco como mi Salvador. Vamos a orar. Yo le invito a que ore conmigo allí donde está. Levante su manito y vamos a orar. Padre bueno y Dios todopoderoso, Dios misericordioso, Dios de verdad, te agradecemos por esta palabra que nos has permitido compartir el día de hoy. Gracias, Señor, porque esta palabra nos enseña que es tu gracia, que es tu amor, que es tu misericordia, la que nos ha introducido en la salvación de Jesucristo, la que nos ha hecho partícipes del amor del Padre, la que nos ha unido a la comunión con el Espíritu Santo. Queremos darte gracias porque no fue por méritos nuestros, no es por las obras que nosotros hagamos, sino por el favor, sino por el amor, sino por su gracia inmerecida que en nosotros nos hizo libres para vivir de acuerdo a su preciosa voluntad. Gracias, Señor. Y si usted ha pecado y si usted se ha apartado, vamos a pedirle perdón a Dios. Padre, en esta hora te pedimos perdón por todo pecado. Te pedimos perdón por toda iniquidad que hayamos cometido delante de ti. Mi Dios, tu maravillosa gracia hoy la recibimos y la abrazamos. Y aceptamos lo que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Entendemos que la única manera de recibir esta gracia y de ser parte de este plan tan precioso que tú ejecutaste es recibiendo al autor o la manifestación de la gracia, que es Jesucristo. Por eso hoy abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de todo pecado que hayamos hecho y nos volvemos a ti. Mi Dios, oro por toda persona que ha estado viendo esta enseñanza, ya sea en YouTube, sea en Facebook, Padre eterno, en la plataforma que la haya estado viendo. Quizás sea de día o sea de noche o sea de mañana, Padre amado, pero te pido que allí donde esté tu amor, Padre eterno, se derrame en su corazón y reciba fuerza y fortaleza en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Que sean afirmados sus corazones en ti, Padre bueno, y que sus ojos se abran al conocimiento, Padre eterno, de tu palabra y de la gracia de Jesucristo. Les bendigo, mi Dios, bendigo sus vidas y sus familiares en el maravilloso nombre de Jesús. Padre, si alguno se halla enfermo, yo oro por sanidad sobre sus cuerpos, sobre sus almas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si alguno, mi Dios eterno, está clamando por algún milagro, Padre amado, te pido que conforme a tu voluntad, tú crees, mi Dios, ese milagro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, si alguien no puede ver, no puede oír, si hay alguna persona discapacitada, Padre eterno, oramos en el nombre de Jesús por un milagro creativo ahora mismo, que reciba sanidad y sea libre de toda opresión en el nombre de Jesús.
Gracias, Rey eterno. Mi Dios, te doy gracias. Bendiciones a todos los que nos han visto en esta hora. Recibo un cordial saludo de parte de mi esposo, el pastor Wilmer Bermeo, pastor y fundador conmigo, o yo junto con él, del ministerio APE, al cual Dios nos llamó y nos permitió servir. Es un honor poder compartir la palabra del Señor con usted y sé que será de bendición para su vida. Comparta esta palabra con sus familiares, con sus amigos, compártala aún con sus vecinos, porque esta palabra es de bendición para todo aquel que la oiga. No porque yo la esté predicando, sino porque es la palabra de Dios y ella tiene bendición en sí misma. Un saludo para todos los hermanos del Ministerio APE, saludo a todos los oyentes que se han propuesto estar aquí con nosotros y asimismo saludamos a todos los pastores amigos. La gracia de Jesús con ustedes, hasta una próxima ocasión. Bendiciones.